Bueno, pues aquí estamos con don Manuel, que nos va a explicar, si es tan amable, que tiene aquí este cuadro del campo de aviación que había, y me va a explicar todo lo que usted recuerda. Bueno, este cuadro de aviación es el campo de aviación. Y le hicieron en el 1937. Estos aviones son rusos, eran cazas, los decían los Moscas, Todos los que había ahí. todos los que había ahí. Este es Camino Toledo y ese es Camino Madrid. Sí. Lo que es ahora la carretera del yeso. Sí. La huerta de don Alfonso Rodríguez. Sí. La huerta de don Antonio López y de don Agustín Carralero. Sí. Estas son las olivas que están en el cerro que los decían los ceniceros. Que siguen ahí, creo Que yo. siguen ahí todavía. Y entonces, este campo de aviación le hicieron en el 1937, le hicieron porque era donde estaba un poco escondido por los cerros. Y resulta que le hicieron los agricultores de Tembleque, los chicos y los mayores. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con las mulas y con los rulos? Lo hicieron con los rulos que tenían de tirar las eras. Con los rulos, trajeron los rulos, lo limpiaron todo y lo dejaron todo el campo tan llanito y tan duro. Sí. Y este campo, pues cuando iban al frente, siempre entraban por el Pico Blanco, que hoy hay una yesería, una fábrica de yeso. Sí, sí, lo que es el final del Camino Sí, Madrid. señor, Bajaban Camino por ahí. Madrid. Y siempre entraban por ahí. Y entonces venían, Ahí los aterrizaban y le ponían humo para que aterrizaran enfrente, siempre enfrente del humo. Ajá, para verlo. Eran pilotos rusos. Yo tenía una tía que se llamaba Natividad Gómez, Sí. que era la cocinera de estos pilotos. Y estos pilotos pues comían muy bien. Era gente joven y jugaban mucho conmigo. Y yo iba con mi abuelo a por las noches porque siempre había alguna cosita que de comer. Y por eso me iba yo con mi abuelo allí. Sí. Y estos pilotos eran los que iban a los frentes a atacar, por ejemplo, a la Cuesta de la Reina. A la Cuesta de la Reina, que cuando los pilotos en la Cuesta de la Reina había un combate, se traían todos los heridos a Tembleque, Al hospital. al hospital que estaba enfrente de la Cruz Verde. Y venían las ambulancias con ellos, que unos venían llorando, otros venían medio muertos y venían con mucha sed, porque cuando soltaban sangre les daba mucha sed y nosotros les dábamos cantimploras con agua. Y entonces allí en toda la acera pues estaba llena de heridos, unos lloraban, era una lástima de verlo. Sí. Y yo a otro día por la mañana me asomaba por la ventana y entonces ese hombre, un hombre que había en una cama, un hombre joven, me llamó: chaval, ponme las botas. Y tenía mucha sangre en la camisa. Y cuando se conoce que tenía algún chico como yo, y me abrazaba y lloraba mucho, y yo también lloraba. ¿Con 11 años que tenía usted? Sí, 11 años tenía. Es que era un niño, fíjese. Y me emociono. No, es normal, porque recuerda todo eso que nosotros Sí. no lo hemos vivido hace tantísimos años. Y entonces, pues ahí venían todos. Cuando había un combate en la Cuesta de la Reina, pues venían todos aquí a parar. Ya. Tembleque. Por eso Tembleque tenía 4 carreteras. Y esas 4 carreteras venían las tropas por un lado, por otro, y se juntaban aquí en Tembleque, siempre estaba lleno de militares. Sí, era como una encrucijada de caminos. Sí, era una encrucijada, como tú dices. Y luego, además, pues yo me metía entre los moros, me metía entre los italianos, entre los alemanes, entre los españoles. Era un chico muy entremetido. Sí. Y me metía entre medias de ellos. Los que mejor venían arreglados eran los alemanes.
Arreglados, dice. Lo mejor que venían eran los alemanes, con unos capotes que daban vida de velos. Unos coches perfectos. Los mejores que venían. Sí. Sí, oye, lo que usted vio. Un día nos dejábamos las puertas ojiabiertas. Y un día, orilla de mi casa, una mujer que había dejó la puerta ojiabierta. Y tenía un despertador encima de la cómoda. Y fue un moro y pasó y se le metió en la culera. Eso fue verdad. Sí, sí, Se sí. metió en la culera y cuando iba andando empezó a tocar el timbre y salía corriendo que parecía un gamo. Anécdotas que tiene. A ver. Sí. Y, así que, ¿qué le voy a contar? Hemos pasado mucha hambre. Porque luego se presentó la langosta después de la guerra. Ya pasada la guerra, ¿no? Sí. Pasada la guerra se presentó la langosta, se comía todo el campo. Nos hemos comido hasta las tobas. Hemos comido hasta la cáscara de naranja. Hemos comido, quiere decir, hasta carne de mula. Sí, como no había Se nada. la llevaban las mulas para la sagra. Y entonces hacían longaniza con las mulas. Y un borrico que iba muy viejo, decía entre él, y que tenga que pasar yo por ternero. ¿Qué quiere decir? Hemos pasado mucha hambre, y algunas mujeres y hombres han vendido la lana de los colchones para poder comer. Fíjese. Y se han quedado nada más que con los colchones, con los hierros nada más. Sí, sí, Y sí. dormían encima de una manta y fuera. Aquí estábamos todos con mucha hambre, mucha miseria, muchos piejos, mucha sarna. La sarna que nos salía entre los dedos de la mano. Y todo eso duró bastantes años Eso duró después de la bastantes guerra. años. Ya. Y nos picaba mucho. Y siempre estábamos rasca que te rasca, rasca que te rasca. Así que, ¿qué le voy a decir? Mucho. Y mucho que tengo en la cabeza. Yo me acuerdo hasta de la primera teta que me dio mi madre. Fíjese. Hasta de la primera teta que me dio mi madre. Hemos visto mucho, mucho. Y luego, otra tarde, vino la aviación. Estaba yo con un primo en unas alamedas y venía un avión blanquito muy alto. Pero luego por la tarde, que era verano, venían 3 aviones negros a un lado y 3 a otro, y el blanquito adelante. Y cuando llegó por el campo de aviación, Sí. pues empezó a menear las alas y empezaron a tirar bombas. Que fue que estaba San Antón lleno de bombas Sí. y allí mataron a alguna persona y muchas mulas que estaban en las eras y todo eso, pues también las mataron. ¿Eso recuerda usted de ver el avión? Sí, de verlo? eso lo sabían, pues se llenó todo el pueblo de humo y ya no veías de la madera que se formó y la chaquita. Y otra noche también venía la aviación y yo me perdí con mi padre. Me fui con otro hombre por el camino con suegra, que tengo una poesía hecha. Que la tengo la poesía hecha, a ver si la encuentro. Sí, hombre, eso la tiene que encontrar y A la ver si la vemos. encuentro. ¿Y qué te voy a decir? Hemos pasado mucho. Y yo valía para estudiar. Pero como no tenían mis papás dinero, Claro, no podía estudiar. claro. Porque yo tengo una memoria muy grande. No, lo está Me demostrando. estoy acordando hasta de la primera teta que me dio mi madre. Lo vuelvo a decir otra vez. Pero como eso, pues yo siempre hemos ido a la escuela, en guerra. Pero cuando vinieron los aviones ya nos íbamos todos corriendo. Claro. Pero me iba a la primera clase, el primero. Me tocaba la segunda, el primero. Me tocaba la tercera, el primero. Me tocaba la cuarta, el primero. Y siempre cuando iban los inspectores me sacaban a mí a la pizarra. Porque era el mejor. Ya, ya. Y por eso, como no mandó estudios, pues no estudié. El campo no me ha gustado. Y los estudios, pues no ha podido por circunstancias de la Y vida. los estudios, pues eso, me gustaban a mí. Me gustaban mucho las matemáticas.
Fíjese, el colegio que estaba recién hecho. Porque... Si yo viera ahora, hacía cuenta de dividir hasta de 4 cifras. Sí, que no se lo ha olvidado. Si yo viera ahora, pero como ya no veo, claro, bueno, que ya soy muy mayor, tengo 88 años. Si yo viera, hacía cuentas de 4 cifras de dividir, con sus decimales. Sí, que se lo tiene usted grabado en la memoria y no se le olvida. Y yo he estado en la mili, he estado en toda la frontera, tuve 3 años, era de los mejores, fui cabo Furriel y he escrito muchas cartas. Se ponían los pobrecitos a llorar delante de mí y no sabían lo que decir. Y yo les ponía las cartas que estaban muy bien, que estaban muy contentos, que estaban en eso. En los Pirineos, he recorrido todos los Pirineos. Y muchos, que entonces eran muchos catalanes también, catalanes. Sí, allí, Fui cabo Furriel y como había tanta hambre, cuando dábamos los chuscos los sábados, que se iban de sábado a lunes, me quedaba con ellos para dárselos a los amigos, que tenía muchos amigos y había mucha hambre y iban y yo les daba el medio chusco a cada uno y se ponían tan contentos. Fíjese. Así que... No, pues ha pasado usted de todo. Hemos pasado mucho. Bueno, don Manuel, pues nada, pues muchísimas gracias por el testimonio. Gracias por eso. Nada, lo vemos así un poquito, así los más jóvenes nos hacemos una idea de todo lo que pasó usted. Muchas gracias.